En el presente video se realizará el análisis del discurso político según la propuesta de Liceo Verón. Para ello, elegimos el discurso de Gabriela Rivadeneira en la posesión de la presidencia de la Asamblea Nacional. Tenemos la descripción del contexto político histórico del Ecuador. En el año 2013, el presidente de la República fue Rafael Correa. El emblema de su época de mandato fue la Revolución Ciudadana. Su época de gobierno se caracterizó por reformas políticas, económicas, sociales y educativas. Sus ideales se fundamentaron en el llamado socialismo del siglo XXI. Por otro lado, el evento histórico más importante fue la convocatoria popular para la consulta de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y un nuevo texto constitucional. También dio asilo político en el año 2012 al activista Julián Assange. En este contexto, Gabriela Rivadeneira fue elegida presidente de la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2013 con 107 votos a favor, 9 en contra y 20 abstenciones. Tenemos el análisis de los destinatarios. El prodestinatario es un receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y persigue los mismos objetivos. En este sentido, el destinador positivo o prodestinatario es aquel que es partidario de las ideas políticas del enunciador. El día de hoy inauguramos una nueva etapa en la historia del Ecuador, una etapa que inició el 17 de febrero del 2013, día en el que el pueblo ecuatoriano decidió ratificar en las urnas a la Revolución Ciudadana como proyecto nacional. Conjuntamente con eso, a Rafael Correa como presidente de la República del Ecuador y a Jorge Glass Espinel como vicepresidente del Ecuador. Y a todas y todos los que estamos aquí en esta asamblea como sus servidores y representantes. Al mencionar que se inaugura una nueva etapa en la historia del Ecuador por medio de la Revolución Ciudadana, es evidente que Gabriela Rivadeneira apoya al gobierno de la época, es decir, a Rafael Correa. Por consiguiente, se infiere que el prodestinatario son todos aquellos políticos y ciudadanos que están a favor del gobierno del presidente mencionado y de sus políticas de izquierda. Tenemos el destinatario negativo o contradestinatario. Lo que es verdadero para el enunciador es falso para el contradestinatario e inversamente. En este sentido, lo que es sinceridad para el enunciador es mala fe para el contradestinatario, de modo que aquí se establece una relación opuesta o contraria al enunciador. Los años del neoliberalismo fueron atroces con nuestros pueblos y trágicos para la vida de millones de personas que por ambición de unos cuantos lo perdieron todo. Al mencionar que el neoliberalismo fue atroz, se infiere que el contradestinatario son aquellas personas que están de acuerdo con esta ideología política, es decir, los grupos de derecha. En consecuencia, dichos grupos están en contra de la propuesta de gobierno de Rafael Correa y de los intereses de sus partidarios. El destinatario indeciso o paradestinatario. La posición de los indecisos tienen en el discurso político el carácter de una hipótesis de suspensión de la creencia. De este modo, el enunciador va a utilizar estrategias relacionadas con la persuasión para atraer la atención del indeciso o paradestinatario. Compañeras y compañeros asambleístas, agradezco a todos ustedes por este voto de confianza. A los que no votaron y a los que se abstuvieron también agradezco por ejercer a cabalidad este acto de democracia. El discurso persuasivo de este fragmento se presenta en forma de agradecimiento, de modo que se indica que los que votaron a favor, no votaron y se abstuvieron, comparten o pueden compartir y formar parte de los cambios de la presidenta de la Asamblea. En otras palabras, se toma a los indecisos como posibles o futuros partidarios. Ahora tenemos un análisis de los componentes del discurso propuestos por Verón. El componente descriptivo es aquel en el que el político realiza una lectura articulada del pasado y del presente, tanto del contexto político y social. Los años del neoliberalismo fueron atroces con nuestros pueblos y trágicos para la vida de millones de personas que por ambición de unos cuantos lo perdieron todo. Desde hace 6 años, los ecuatorianos y ecuatorianas hemos elegido otro camino, el de la soberanía, el de la justicia, el amor y la solidaridad. Hemos elegido el camino del summa causa, abrir las puertas hacia el socialismo del buen vivir. Por otro lado, el componente didáctico va a ser aquel en el que el político enuncia verdades universales, pero sin entrar en detalles. Esta asamblea tiene que estar a la altura de su época.
responder acuerdo a sus intenciones fundacionales y al espíritu de Montecristi, que radica no en la opinión de un puñado, sino en la voluntad popular que nos ha respaldado y a la que nos debemos. En el componente prescriptivo, el político dicta reglas deontológicas, es decir, aquellas órdenes que estén relacionadas con el deber. Tenemos que caminar hacia una sociedad y hacia un Estado en el que la plurinacionalidad consagrada en nuestra Constitución sea una realidad indiscutible. Garantizar en la ley y en las prácticas los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de cada habitante del Ecuador. El componente pragmático se refiere a todos los enunciados en el que el político se refiere al poder hacer, es decir, a todo lo que el político promete, anuncia y se compromete. Los próximos 4 años trabajaremos en conjunto por el bienestar de todas y todos. Quedó atrás el tiempo en el que la división de poderes significaba conflicto y politiquería, que lo único que consiguió fue el atraso de nuestro desarrollo. Continuando con nuestro video, ahora analizaremos el punto número 5, el análisis de los verbos en el discurso político de Gabriela Rivadeneira. Se puede analizar que el modelo verbal utilizado con predominancia es el modelo indicativo, en un tiempo presente de la tercera persona en plural. A su vez, se pudo analizar que también se emplean verboides en infinitivo en su discurso político, por lo que de igual manera existe presencia del componente pragmático. Los años del neoliberalismo fueron atroces con nuestros pueblos y trágicos para la vida de millones de personas que por ambición de unos cuantos lo perdieron todo. Desde hace 6 años, los ecuatorianos y ecuatorianas hemos elegido otro camino, el de la soberanía, el de la justicia, el amor y la solidaridad. Hemos elegido el camino del summa causa. Para comprender mejor este ejemplo, se puede identificar que Rivadeneira también emplea una forma compuesta del modo indicativo, que es el pretérito perfecto. El pretérito perfecto expresa situaciones que ya fueron finalizadas, pero que continúan teniendo validez en el presente. También utiliza el pretérito indicativo al mencionar que los años del neoliberalismo fueron atroces. Debemos dar marcha atrás. Tenemos que seguir trabajando intensamente para lograr las grandes transformaciones que todavía requiere el Ecuador. Otro ejemplo se puede mencionar del modo indicativo es el siguiente. Tenemos que seguir trabajando intensamente para lograr las grandes transformaciones que todavía requiere el Ecuador. Los dos verbos conjugados se encuentran en el presente del modo indicativo. Por esta razón se puede afirmar que el modo verbal con mayor predominancia en el discurso de Gabriela Rivadeneira es el modo indicativo. Por ende, el componente descriptivo es el que tiene mayor presencia en el discurso. Continuando con el punto número 6, las formas de tratamiento en el discurso de Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira implementa una forma de metalingüística que esto para Henk Haverkate es una cortesía lingüística usada en un contexto social formal entre interlocutores. Para Quinter de la Orden nos dice que hay 4 tipos de interlocutores. Gabriela Rivadeneira estaría en la segunda, siendo una interlocutora que tiene poder y es solidaria. Y para Brown y Lewison nos dice que para Gabriela Rivadeneira es una persona con cortesía positiva, ya que busca atender los intereses, deseos y necesidades del oyente a través de la exageración. Continuando con el punto número 7, la intención del emisor en el discurso político de Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira, en su discurso político, su intención es convencer al destinatario que es un gobierno nuevo y revolucionario, que busca trabajar en conjunto con la Asamblea y con el pueblo, velar por los beneficios de la sociedad, dejando atrás los gobiernos neoliberalistas. También el hecho de ser la mujer más joven en acceder a un puesto legislativo y a la lucha de mujeres a lo largo de los años, refiriéndose a Manuela Cañizares, Dolores Cacuango, entre otras mujeres que destacaron en la historia ecuatoriana. Finalmente tenemos las conclusiones. En el discurso de Gabriela Rivadeneira predomina esencialmente el componente descriptivo y prescriptivo, puesto que contrasta el presente y el futuro. También menciona reglas relacionadas con el deber actuar de la Asamblea. A su vez, no se expresa el componente pragmático con claridad,
ya que el umbral entre lo prescriptivo y lo pragmático es sutil en su discurso. A veces parece que dicta reglas que a su vez anuncian una promesa o compromiso con el pueblo. Por otro lado, tiende a expresarse mediante el uso de la primera persona del plural, nosotros. Además, utiliza formas de tratamiento como el plural de modestia y se dirige al pueblo en colectivo por medio de formas como todos y todas. También enlista a diferentes sectores como jóvenes, mujeres, trabajadoras y nacionalidades. De este modo se infiere que su discurso no es excluyente al intentar abarcar a todos los ciudadanos.